Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En primer lugar, muchas gracias por el recibimiento. No es fácil empezar algo así, pero bueno. Los participantes, los mismos de siempre. David, ¿qué tal estás? Pues bien. ¿Algo más? No. Muy bien, David. Pablo, ¿Qué tal? ¿qué tal todo? Todo perfecto, expectante. Mario, Pues la verdad es que estoy del ojete porque he tenido una semana sobreestimulante y tengo un resacón. O sea, la verdad es que me duele la cabeza un huevo. En fin, Enzo. Fenomenal. Y ahora si hay un fantasma que toque dos veces, ¿eh? Antes de nada, presentemos a Sergi porque la última vez se nos olvidó presentarlo. Sí, es verdad. Está feo. Bueno, el moderador, el que habla, es Sergi Senent, el gran Sergi. Un aplauso para él. Te queremos. muchas gracias, chicos, muchas gracias. Y esto no podría ser posible. Mira, una cosa, David, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del espiritismo. ¿Alguien ha estudiado algo del tema? Ni ¿O- puta idea. Esto. A ver, es que dice. Para empezar, empezamos mal. Dices estudiar como si hubiera, no sé, cátedra sobre esto. ¿Alguien se ha preparado? Esto no es serio. Vamos a hablar de ficción, de algo. En fin. Sí, es que lo iréis viendo. Sí. Hostia, ¿cómo es que me arde la puta cara y el aire está apagado? O sea, no entiendo. Son los nervios. Hostia, eso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se puede hablar con los muertos? ¿No? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que primero hay que definir qué es el espiritismo. Yo lo voy a definir con mis propias palabras, la manera más simple posible. El espiritismo no es más que la práctica entre un muerto, un medium y una persona viva. Hostia, de repente he visto una orgía. Vale. ¿Qué? En este caso, el medium trata de conectar el muerto hacia la persona viva o el espíritu hacia la persona que está en el cuarto, en la habitación o lo que sea. Entonces, espiritismo no es más que esa práctica donde una persona trata de conectar una entidad que está muerta y una entidad que está viva. Creo que... No lo sé, David, ¿qué piensas, o Pablo? Empieza tú, Pablo. Yo creo que es muy acertado. No, a mí me viene grande. me parece una definición apropiada, está bien. ¿En serio? Está bien, sí. No, sí. Vamos a ver si es. Bastante Pero bueno, impecable, sí. sí, en cuanto a la pregunta de si se puede hablar con los muertos, ¿no? Yo respondería que sí se puede hablar con los muertos. Otra cosa es que yo te responda. Vale. Pues me estabas asustando, De joder. hecho, dudo mucho que se pueda hablar. Claro, Pablo dice la de ir al cementerio y ponerte a contarle a un familiar tuyo la vida. A ver, el espiritismo. El espiritismo es un movimiento filosófico y religioso. No olvidar que es religioso. Es bastante importante. Es una religión, de hecho. Y está basado en el cristianismo. Sí, claro. Sí, bueno, en la creencia de un Dios todopoderoso. Hostia, pero Eso crea bastantes disonancias. Bastantes. Pero ellos lo llevan a cabo así. He estado mirando la página oficial. ¿La página oficial de quién? ¿De los espíritus? He estado trabajando con la Ouija fuertemente. Y me han comentado. No, la página oficial de los espiritistas. En este caso, en la localidad donde nosotros vivimos. De español. American Spirit Society, ¿no? Es... Sí, eso es en inglés, sí. Pero es que aquí. Ya, pero es para darle estamos en humor, joder. España. Es que claro, si es la oficial tendrá alún prestigio, entonces. Sí, tiene Claro, un claro, prestigio de copón. Entonces es la América. Porque En América todo es mejor y lo sabemos. ¡Todo! Bueno, pues lo que os iba a comentar, el movimiento que se creó a través de un tal Alan Kardec, que es un seudónimo. Tú te sabías el nombre, ¿verdad? ¿Cómo era? No lo sabía. No sé cuál es Estúpido. su verdadero nombre. No, su verdadero nombre es León. Filipo o algo así. No, León. Leónidas. Como el. Vaya. O el de la película. Como el de la película de 300. León. Leónidas. Profesional, sí, señor. Profesional. León. Ojo, León. Película. Gran película. León Denizar Rivails. Perdonad por mi francés, que es una mierda. Está espléndido, querido hermano. Alan Kardec. Pues a mí me gustó tu francés. Alan Kardec es el seudónimo y viene dado porque un espíritu así lo quiso. Para que veáis el nivel de este muchacho. Es bastante cerrado, ¿eh? El espiritismo no es algo... Dime. Perdón que te interrumpa. ¿Quién es esta persona, Alan Kardec? Este señor es el que sentó las bases de lo que sería y de lo que es el espiritismo en su época. El espiritismo moderno, ¿no? Y el nuevo espiritismo. Vale. De hecho tiene Porque el exactamente... espiritismo ya existía
previamente a Kardec. De hecho, Kardec debe ser del siglo XX, ¿no? Eso quería preguntar. 1859 es su primer libro, ¿eh? Eso quería preguntar. No, nace prácticamente con el movimiento francés espiritista. Nace, las Fox dan el pistoletazo de salida. Vale. Ya hablaremos de quién son las Fox, las famosas hermanas Fox. Que he leído a colación de esta mierda de podcast. Sí. No, este podcast no es una mierda, ¿vale? Y te lo digo con las gafas así, ¿vale? Que hay, pero es que no sé hasta qué punto se remonta, por si tú lo sabes, que hay una gran expansión, una explosión brutal en el siglo XX, pero no sé cuándo empieza, o sea, el origen de esto, por nimio que sea. Seguramente después de la ¿Sabéis algo, no? Primera Guerra Mundial. Claro, siglo XX. Es que Sí, el boom. sí, el boom es a partir de la Primera Guerra Mundial. La gente está muriendo mucho más de lo habitual y tienen ganas de saber, mueren gente demasiado joven. Entonces, claro, los familiares pues tienen esa necesidad. Que es algo que ya sucedía en el siglo XIX. Porque ahora estamos muy acostumbrados a que los niños nacen y viven 80 años. Y es raro ver a niños o personas que mueren antes de esa edad. Es una cosa bastante extraña. Pero en el siglo XIX... Claro, es que ahí también nacerán. La esperanza de vida era muy corta. Previamente a los antibióticos, a las vacunas, de moría con una facilidad pasmosa. Claro, tiene que haber un apego... Para que os hagáis una idea, actualmente creo que mueren 2 o 3 niños de cada 1000. Hay personas que piensan en el que... nacimiento antes del año. En aquella época morían, creo que eran 200 y pico de cada 1000. Es decir, es una bestialidad, más de un 20%. Y si eras negro, más todavía. Para que luego hayan defensoras de ahí. ¡Ay, la violencia estética, no sé qué, lo voy a tener en casa! Vale, sí. Tú propaga eso. Sí, David, por favor. Muchas gracias. A ver, es que es difícil seguir el hilo después de la disertación que habéis dado. Es que me estáis tocando un poco lo que es el pene. A ver, el señor Allan Kardec, a raíz de que empieza a hacerse amiguete de espíritas o espiritistas franceses, comienza a investigarlo, porque este señor, aparte, era educador, era filósofo, o sea que no iba descalzo, no era una persona no ilustrada. Entonces, en teoría debería de saber de lo que habla. Al menos claro, eso él creía. Que las creencias, mucha gente cree que por tener muchos estudios, por tener una formación muy ilustrada, que va a ser gente que, por el simple hecho de creer con esa categoría, tiene de alguna forma más credibilidad. Y es algo que pertenece al mundo emocional. Está muy separado de la formación académica, del intelectual que pueda haber en un ser humano. O sea, no... Efectivamente. Porque al final las necesidades es una sed, claro, son necesidades emocionales, y la sed de creer viene pues por eso, por algo en lo que te sientes incompleto y necesitas sumar sacándolo de esa parte sobrenatural que no está en tu concepción del mundo tangible, real, mundano, que vivimos todos los días y que te decepciona. Y necesitas eso para continuar con tu vida de mierda. Y el movimiento espiritista, por cierto, dices que Kardec era un ilustrado. Bueno, ilustrado a lo mejor no, pero era un intelectual o digamos que no era un don nadie. Pero bueno, esto era muy normal también. Es decir, el movimiento espiritista estaba muy asociado a la alta sociedad. Eran los intelectuales y eran las feministas y esta gente los que realmente se acercaron al movimiento con interés. No eran las clases. Sí, totalmente. Sorprende. Os explico en un momentito de qué va o en qué consiste el espiritismo hoy en día, porque el espiritismo hoy en día es interesante, es bastante interesante lo que exponen y cómo lo exponen. Francamente, creo que esta gente tiene ganas de exponer su posición ante los demás de una manera limpia y pura. Francamente lo entiendo así, porque he oído bastantes y son bastante inocentes en sus posturas. De hecho, la asociación a la que he estado echando un vistazo y tal, es gente que se financia con sus propios pagos. No es una asociación con ánimo de lucro. Es interesante. Sin ánimo de lucro. Entonces, sí, no hay un origen interesado, en principio. Exacto, no hay un origen interesado, cosa que no pasaba hace 2 siglos, que era completamente lo contrario. De hecho, es el gran boom del espiritismo. Comentaros que tienen los espiritistas de ahora. No, la verdad es que no sé cómo lo fundamentaban antes,
Pero los de ahora es una especie de ranking. No sé si lo sabéis, pero los espíritus deben de ascender. No hay un más allá. Hay un crecimiento intelectual y un crecimiento de sabiduría interior. O sea, es complicado. ¿Cómo? Sí. Es como algo kármico, o sea, que debes de alcanzar un nivel muy, muy elevado de nobleza, de pureza, de espíritu. Exacto. Para trascender lo terreno. Sí. Algo así. Sí. Se mueven así. O sea, lo que ellos más o menos explican, perdonadme si no lo digo exactamente como lo decís vosotros, porque evidentemente somos unos flipados. Somos unos grandísimos flipados. Me voy a inventar la mitad y podéis ponernos en comentarios abajo si alguno sigue este tema. Ponernos lo que queráis, que nosotros estamos encantadísimos de que nos pongáis lo que os salga de los huevos. A ver, a lo que iba. Ellos lo que piensan o lo que creen es que nosotros somos una carcasa que experimenta, ¿vale? Tiene experiencias varias. Puede ser una carcasa con experiencias positivas, una carcasa con experiencias negativas, una carcasa con experiencias negativas hacia los demás o positivas hacia los demás. A partir de ahí, tu alma... Y esos son los actuales. Sí. O sea, es que es muy budista. Sí, no, de hecho ellos no se esconden. O sea, cogen un poquito de... Cogen un poquito, es como una especie de... Exacto, es un pupurrí. Claro, todo esto... ¡Qué gustico! ¿Qué estaba diciendo? Vale, el problema que tienen, o lo que yo veo, es que se basan muchísimo en el buenismo de ese espíritu. O sea, cuanto su nivel más alto, el espíritu es más bueno, es como más puro, como más sincero, y ellos son capaces de diferenciarlos. Los espíritas o los que hacen sesiones mediúmnicas son capaces de identificarlos. Vale, cuando lo convocan, dicen, hostia, este es... Según sus intenciones, entienden... Este ha sido bueno en su vida pasada. Como un juego de rol, este es de nivel 83. Exacto, entienden qué nivel es. Sí, no, imagino que sabrán diferenciar si te están mintiendo, si te están diciendo la verdad, ¿no? Ahí vamos. No. Ese es el problema de ellos. Que no saben ni... Claro, el problema es que es a base de preguntas que ellos hacen, pero todo viene a través de la subjetividad del medium. O todo viene a través de la bondad de los que escuchan. ¿Cómo sabes quién es bueno y quién es malo? ¿Qué es malo para el fantasma? O para el espíritu. ¿Qué es bueno para el espíritu? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el mal? Ya es una interpretación. Claro, son todo interpretaciones. Del intermediario, que en este caso es el medium. Exacto, pero el medium según su condición psicosocial, sabrá qué hacer. Se ha desmayado este chaval. Bien. No se ha puesto los... Está bien. Estoy escuchando. Ah, vale, perdón. Yo le he dado un ataquito. Le ha entrado un espíritu. Le ha entrado un espíritu por el sitio que entran los espíritus. Entonces, claro, eso es lo único que me llama mucho la atención. De hecho, hay un baremo de escalas bastante importante. El señor, para rematar y acabar, el señor Allan Kardec escribió los libros básicos y fundamentales para las sesiones mediúmnicas y para el espiritismo. Sin él, no existiría hoy como conocemos el espiritismo. Hoy. Básicamente es la persona más relevante del espiritismo. ¿Cómo explicártelo? Es el fundador. El que escribió la Biblia sobre el espiritismo. De hecho, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 libros sobre el espiritismo. 7. Y son tomados todos al pie de la letra. Los evangelios kardecianos, ¿no? Sí, por así decirlo. Sigamos. Podemos seguir, ¿no, Pablo? Prosigamos. Tú querías contarnos un poco el origen, ¿no? Sí, creo que... ¿De dónde nace? Empezar. Esto del espiritismo nace concretamente en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en 1848 concretamente, en una aldea del estado de Nueva York. En esa aldea vive una familia humilde, compuesta por un herrero, su esposa, un escudero y dos niñas. Estas niñas tienen 11 y 14 años. ¡Qué zorras! Bueno, pues ya que lo dices, Fox significa zorro. Sí, ellas son las hermanas Fox, son la familia Fox, ¿no? Les faltaba el bárbaro y el arquero, quería comentarlo, ¿vale? En esa casa, es una caseta, realmente se están construyendo otra casa más grande, y mientras tanto están viviendo en esta casa, bastante humilde. Ellos duermen todos en la misma habitación. Se lo estoy inventando. Esto es importante. ¿Duermen todos en la misma habitación? La familia tenía más hijos, por cierto, pero ya estaban independizados. Entonces, en esta casa vivían el matrimonio y las dos niñas. En 1848, con esta familia con 4 miembros, y hacia mediados de marzo de ese año, se empiezan a escuchar unos ruidos en la casa. Es importante señalar que los ruidos solamente se producen cuando están las niñas presentes.
Esto es importante. Y se producen en la habitación. Hacia finales de ese mes, hacia el 31 de marzo, los ruidos se repiten de manera más continua. La madre se asusta. Y es cuando pronuncia la famosa frase, ¿no? De si eres un espíritu, da 2 golpes. De todas formas, dices que estaban las 2 niñas presentes, pero cuando ocurría. ¿Pero estaban siempre todos los integrantes, además de las niñas, cuando ocurría? Bueno, estaba presente al menos la madre. Vale, al menos la madre. Esto es importante también. Luego sabremos por qué. Claro, digo, sí, no era la típica imaginación de una cría. También claro, había un adulto, ¿no? Digo, a ver si en algún momento se originó esto estando las niñas solas y luego por su gestión fue contaminando a los padres. No. De hecho, podríamos decir que el espiritismo nace concretamente la noche del 31 de marzo de 1848. Que a partir de la noche del 31, cuando los ruidos empiezan a... Los ruidos son raps, ¿no? Ellos lo dicen raps. Sí. Son Sí, como crujidos, ¿no? Nosotros diríamos crujidos. Ellos dicen raps, no sé, No. en esto. En el mundo de la parapsicología lo Siguen llaman usándolo, raps. ¿no? Vale. Rhapsody es un grupo de power metal que está bastante bien. Vale. Síguelos. Entonces, a partir de ese momento, de esa noche, en la que los sonidos se hacen más repetitivos, los vecinos empiezan a frecuentar la casa de los Fox para escuchar esos ruidos. Previo pago de la voluntad. Aquí es donde empieza el negocio realmente. Amigo. Porque les he dicho que la familia tenía más hijos, aunque ya estaban independizados. Los vendió también el hijo de puta. Aparte de las niñas. Este menudo capital. La familia tenía otra hija que le sacaba como 20 años o algo así a estas niñas. Y ella es la que enseguida huele el negocio. Y las coge y se las lleva de gira. Se van a la ciudad y luego, posteriormente, viajan por todo el país. Pablo, según el negocio, no. Si son capaces de dar alivio a los familiares fallecidos, no según el negocio. Bueno, no deja de ser un negocio. Aunque, sí, es un negocio, aunque fuera por un motivo honesto. Es un buen motivo, no sé. Pero en hay que darles el beneficio de la duda. Bien, pero no en algún momento pasó de la voluntad a fijarse Sí, en un principio se daba la voluntad, pero esto no recuerdo cuánto tiempo duró. Enseguida se fueron de gira y en 1849 estaban ganando lo que hoy en día equivaldría a 4.000 euros la sesión. Venga, va, la puta gira de los Guns N' Roses. Se fueron de gira. Se fueron de gira. Por el muerto. Sí, vámonos todos, ¿no? Sí. Iban las niñas en autobús, con la ¿no? hermana. A ver, vamos a aclarar. Es el medium el que puede invocar al muerto que le salga de los huevos. Y bueno, a partir de que se van de gira, el espiritismo va más, empieza a haber más mediums, traspasa fronteras, llega primero a Inglaterra, posteriormente también al resto de la Europa occidental, llega a España. Y para finales del siglo XIX se estima que había como 40.000 mediums. 40.000 mediums. Hostia, pues para ser la explosión en el siglo XX, que es lo que habíamos leído todos, es una cifra potente. Una cifra interesante. Pero claro, luego en 1888, es decir, 40 años después de que naciera el espiritismo, las niñas, ya mayores, ya no son niñas, confiesan lo que todo el mundo que había examinado, casi todo el mundo que las había examinado, sabía. Y es que las niñas hacían los ruidos crujiendo, chasqueando los dedos de los pies. O sea, al final sí que son las putas niñas. Había gente que los había examinado, había científicos que los habían examinado y habían llegado a esa conclusión y luego ellas lo confesaron, incluso lo mostraron a un auditorio de más de 1.000 personas, en un teatro de Nueva York. Es interesante porque antes he dicho que la noche que realmente empieza todo esto es la del 31 de marzo. Es importante porque el 31 de marzo es la noche previa al 1 de abril. Y ese día es el April Fool's Day, que es nuestro... Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes en Estados Unidos y en gran parte de los países del norte de Europa. Es decir, todo había sido una broma, según confesaron ellas, e incluso en cartas se puede ver muy bien. Una broma que las niñas habían querido gastarle a la madre, que era muy, muy crédula. Es interesante porque si en el episodio de los ovnis dijimos que el fenómeno ovni nacía con el error de un periodista,
al confundir la forma en la que volaban los platillos con la forma del platillo, o del objeto, perdón, el espiritismo comienza con una broma. Con la broma de unas niñas. Es interesante. Comienza con una broma de unas niñas, pero tú me comentaste, ¿no? Hay gente, científicos, incluso hasta algún premio Nobel que creen en esto, ¿no? Incluso alienígenas. Si hubo... Es verdad que la ciencia al final lo investiga todo y allí donde hay un asunto interesante, pues acude a ver qué hay detrás, ¿no? Es verdad que hubo algunos científicos como Alfred Russel Wallace. Fue el co-descubridor de la evolución. Iba a decir Edgar Allan Poe. No. O William Crookes. Alan Poe. O William Crookes, el químico, que también... lo tienes aquí. Lo tengo aquí, es bastante relevante para Sí, que fue premio Nobel en química. Es verdad que se acercaron al fenómeno y ellos creían en el fenómeno, en la veracidad de lo que las mediums decían, ¿no? Sin embargo, hubo otros como el propio Darwin o Ramón y Cajal o Faraday que pensaban que era una auténtica tontería. Pero bueno, al final lo que los científicos piensen o crean, es decir, al final es un poco irrelevante, ¿no? La ciencia no se construye en base a testimonios ni a opiniones, se construye en base hechos, a evidencias. Claro, de no había ninguna. De hecho, uno puede explotar esa entidad intelectual que tiene para precisamente manipular a su antojo, si eso fuera así, si solo le diéramos crédito las creencias populares, vamos. ¿Alguna vez alguien ha tenido, bueno, no sé si quieren hablar esto ahora, pero algún contacto con un medium o algo? Yo no. Al menos vosotros. Yo conozco a gente que sí. Yo tengo un caso familiar. Que, de hecho, gente cercana a su familia es medium. ¿Y qué puedes contar de eso? Pocas cosas me han contado, pero siempre les digo, permíteme el margen de la duda. ¿Vale? Efectivamente. Estamos hablando de temas, a lo mejor, exorcismos. En este caso, a lo mejor es el margen de la veracidad. Que llega un medium a casa porque el gato no entra en una habitación y es porque se creen que las brujas, vamos a ponerlo así, se creen que hay un alma dentro de la habitación y ellas entran, hacen un exorcismo, espantan al tal y luego el gato ya entra en la habitación. Pero esto Mario lo puede decir. Hay una realidad de que los animales detectan las malas energías. ¿Por qué lo puedo decir yo? Tengo animales, pero no sé, se me ocurrió. Pero no sé. Tu gato en la puerta todas las noches la deja hecha polvo, ¿eh? Sí, pero porque la hija de puta... hay algo ahí que chispa. La hija de puta quiere que la alimente. ¿Qué son exactamente las malas energías? No sé. Sí. Por favor, a ver, explícate. A ver, malas energías no. ¿Por qué nunca aparece Hitler? Es verdad. Creo que está muerto, no sé. Ya, pero es un muerto, ya, pero aparecer. No se le puede llamar. Por eso. Y se le puede llamar con la Las malas energías, no sé. Una persona vibra diferente. Vibra diferente, ¿verdad? Vibra diferente, vibra mal. La energía, ese calor, en vez de estar a 20 grados, está a 35. Vibra mal, no lo sé. Depende. En verano hay malas. Tu vibra no me gusta. He oído muchas veces bueno, por cierto, las Fox siguen siendo las que iniciaron el tema espírita y siguen creyendo en ellas. Aunque la mayor dijo que lo hacía con... En realidad fueron las dos las que confesaron, pero es verdad que una luego se retractó. Trató de echarse atrás y decir que no, bueno, que no, que en realidad sí que... Y ahí se acogen. Se acoge. El clavo ardiendo siempre existe para esta gente. Quería aclarar porque ellos alegan que es ridículo que hicieran el sonido chasqueando los dedos de los pies. ¿Vale? Como si ellos hubieran estado en la demostración o en alguna de las demostraciones. Ellas lo probaron delante de miles de personas. De 1800. O sea, lo que es ridículo es que tú afirmes el sonido que hacían esos raps. Claro, lo que pasa es que... tú no sabes el sonido que hacían esos raps. Siglo XIX, no hay capturas de vídeo. Eso es todo, señorías. Lo que me parece gracioso es que este escepticismo de esta gente, ¿no? Que niega que las hermanas Fox hicieran los ruidos con los dedos. Esto les parece imposible. Pero les parece posible hablar con fantasmas. Con gente fallecida, gente muerta. Gente que está muerta. O sea, me parece ridículo. Sí, no es muy honesto. Literalmente algunos hechos cenizas, o sea, los muertos hablando. Sí, exacto. Bastantes. Aparte, sí que me gustaría que comentaras, creo que podrías tú comentarlo mejor que yo, la falsa creencia de los 21 gramos. Creo que lo hablamos alguna vez.
Creo que Pero porque alguna vez está lo saliendo hablamos. todo Pero estamos en un barrio un poco, ¿vale? Pero de ahí a 21 gramos, tío. En No, un barrio, ¿cómo? ¿Van a entrar balas por esa ventana en algún momento? Me explico. Igual alguno ha pensado en drogadicción. Pero no, me refiero. Gracias. No, me refiero a que cuando se tiene entendido o dicho que cuando un cuerpo fallece, automáticamente, después de su fallecimiento clínico, pierde exactamente 21 gramos, que es El peso del alma. en teoría el peso del alma. Entonces, como estamos hablando de espiritismos y se trata de almas encarnadas, si alguien sabe Sí, más bueno. del tema, y creo que sí que comentamos. Creo que lo hablamos alguna vez, Sí. pero hace mucho tiempo. Yo creo que es airecito. que Yo no sale. recuerdo nada. Primero que es ridículo porque si el alma supuestamente es etérea, con lo cual ni 21, ni un kilo, ni un gramo, nada. O sea, no debería pesar nada. Eso para empezar. Es verdad que hubo pues, creo que era un médico forense. No recuerdo ni el nombre, ni cuándo, ni dónde. No recuerdo poco de él. Pero es verdad que fue él el que El ángel de luz. el que alimentó el mito este. Pero también es verdad que cuando se ha querido reproducir, nadie lo ha conseguido. Es decir, a nadie le ha dado ese resultado. Con lo cual, o bien él estaba equivocado, o diseñó mal el experimento, algo hizo mal, o sencillamente él lo creía y quería difundir el mito por alguna razón. Pero la verdad es que sería facilísimo de comprobar hoy en día. Y nadie jamás ha podido corroborar que esto sea cierto. Pero para mí lo que es curioso, lo has dicho tú también antes, tanto en el primer capítulo, que es el tema de los ovnis, como en este, los que se inventan el circo lo desmienten, y a día de hoy tiene muchísima fuerza. O sea, la gente sigue creyendo. O sea, yo te gasto una broma a ti, te digo que esa piedra con la mente la puedes mover, tú se lo cuentas a tu amigo, luego yo te digo, es mentira, te estaba tomando el pelo, pero tú sigues creyendo que puedes mover la piedra. Sí, es como si yo te demuestro, ¿Vale? soy Yuri Geller y te demuestro que con la cuchara que he doblado previamente 200 veces, te digo, mira, es que la he doblado previamente 200 veces, prueba a doblarla hasta que la rompas tú y verás cómo es muy fácil y haces, hostia. Y luego todo el mundo, no. Claro, o sea, te digo, es trampa, es mentira, lo he hecho porque, mira, me ha apetecido gastar una broma. ¿Vale? Hay una anécdota muy Pero graciosa a ese respecto. eso pasa hace muchos años y ahora la gente sigue creyendo en estas cosas. De hecho, esa es una pregunta que se quería lanzar. ¿Por qué sigue teniendo tanta fuerza? ¿Por qué creéis que tiene tanta fuerza es una idea muy el poderosa. espiritismo? Es una idea muy poderosa. Sí. Yo creo que, no lo sé, a lo mejor la persona... Perdón que te interrumpo, Mario. Sí, tranquilo. La... Soy mierda. ¿Qué? Es basura, Pero pero lo queríamos decir. ¿Qué? Shit. No, yo creo que la persona no se quiere desprender 100% de la... Es como es como si no se quiere desprender del muerto. O sea, no se quiere desprender que la persona ya se ha ido y... Cuando una persona tiene una creencia muy arraigada es muy difícil Claro. renunciar a ella. Es como que pierdes parte de ti mismo. Ya, yo creo que va más allá. O sea, porque hay otro tipo de creencias. Que es, Yo lo que voy a es- reconocer. En este caso, además, se suma eso. Es que es una idea En poderosa base a lo que ha dicho Enzo, porque es una idea consoladora, realmente. Claro. Porque Tanto, no solo para el muerto. lo que confirma es que hay un más allá. Exacto, Porque tanto la para el muerte otro. no es el fin de la vida. Eso. Eso a quién no le gusta eso. Es decir, todas las religiones se fundamentan en dos cosas. Además, son dos cosas que están vinculadas. Que es el miedo a la muerte y el consuelo que reporta saber que no te vas a morir. De Y hecho, en el- todas te ofrecen lo mismo. La El salvación más de algún allá, modo u ¿no? otro. Sobrevivir a la muerte. Sí, sobrevivir a la muerte y además, en la mayoría de casos, en reunión con los que has ido perdiendo a lo largo de tu vida. Efectivamente, O sea, o al lado de tu en Dios, o al una lado de situación, Jesús. exacto, en una situación ideal. O sea, no solo va a ser una vida eterna, sino que va a ser una vida eterna La gente superior, muchísimo más completa, con una extensión inabarcable. sin unos tener que casos- trabajar de lunes a viernes. En el caso, en el caso del Exactamente. Islam, por ejemplo, con Libre de la todo promesa tipo. de 67 vírgenes. 67 vírgenes para ti solo. Sí, eso es lo más. vámonos. Ese es el ¿Dónde, ejemplo- cuándo? ese es Sería el- súper infantil. Exacto, es lo más alocado de Muy todo. infantil esa ¿El qué? idea. La idea de que tras la muerte te esperan 67 vírgenes. ¿Para mí? ¿Dónde hay que filmar, bebé? Vamos a ver. Estamos en un sexto, si quieres la ventana la tienes detrás, te vas tirando y ya está. No, suicidio no. Seguro que el suicidio no se puede. Yo, en base a lo que ha dicho Enzo, sí que es verdad que yo pasé por una crisis hace unos años, perdí a dos familiares muy queridos en muy poco margen de tiempo, ¿vale? Y sí que es verdad que
en ese momento la debilidad psicológica que tú tienes te hace pensar que la persona está aquí. De repente ves una sombra o escuchas un ruido. Los medios lo saben y se aprovechan. O notas un calor, que puede ser que de repente el aire acondicionado movió para arriba o no lo sé, notas un calor, notas como una energía, que es lo que ha dicho antes Enzo. Que si tú eres, en ese momento, tu psicología está muy jodida, tú psicológicamente estás mal. Claro, eres ¿vale? susceptible a... Eres susceptible a estas cosas. Vulnerable sobre... ¿Vale? Claro. Y lo que ocurre es que acabas creyendo hasta que, o te lo crees, hasta que empiezas a superar el duelo, ¿vale? Y a entrar en razón un poco, ¿no? ¿Vale? Yo estas cosas, os digo una cosa, yo siempre digo lo mismo, no sabremos si existe hasta que nos muramos, ¿sabes? Nadie lo puede asegurar porque no puedes traer pruebas de algo que sobre lo que no tenemos ninguna evidencia. Entonces, ¿cómo vas a probarlo? No probable porque no es existente, al menos para nuestros 5 sentidos, pero tú puedes reflexionar en base a lo que has experimentado, a una lógica sobre el funcionamiento del mundo y lo que ha aportado la ciencia hasta ahora. Y lo que yo pienso es que tantos rodeos que ha dado la evolución, como sabemos, para conservar los genes, perpetuarse y siempre alojarse en unidades materiales, si no fuera necesario todo ese proceso tan complicado que preserva la vida de esa manera tan feroz, tan comprometida, ¿por qué lo material si puede existir sin lo material? O sea, de eso existe sin lo inmaterial. Claro, es una pregunta lógica. O sea, más allá de que yo pueda probar, no probar, para inclinarme hacia un lado o hacia el otro, o sea, todo ese esfuerzo de la naturaleza, del funcionamiento del universo, o sea, ¿para qué? O sea, si lo tienes de base y no necesitas encarnarlo en nada, ni dotarle de esos instintos. Que me he perdido ya. No, yo estoy de acuerdo con Mario. Entendiendo el animal. Eres un puto mentiroso. La verdadera reencarnación, es decir, la continuación de la vida, se produce por la transmisión de los genes. Es decir, toda la religión, lo que decíamos antes, ¿no? De que es una idea consoladora, ¿no? Porque es la confirmación sería la confirmación de que la muerte no es el fin de la vida, que está basada en pues todas las religiones, ¿no? Como decíamos antes, todas las religiones te prometen lo mismo, la salvación, no morirte. A través de la alma inmortal o a través de la reencarnación, la verdadera reencarnación es esta. Tú te mueres, pero si dejas descendencia, tus genes se transforman en otra cosa. Es algo parecido, ¿no? Claro, es el modelo de replicación que tiene la naturaleza y que funciona muy bien para inmortalizarse. Entender. Hay veces que no funciona, ¿eh? Claro, entonces a lo que yo iba es a eso, o sea, ¿por qué la necesidad de eso? No te extiendas. No, es solo eso. ¿Por qué la pregunta? Ya está. ¿Por qué la necesidad de eso? Vale, si existe el espíritu. Yo te puedo responder bajo mi punto de vista, que es subjetivo, evidentemente, no puede ser de otra manera. Desde que sabemos que vamos a morir, tenemos que aferrarnos a una idea diferente a la cual es desaparecer. Y eso, claro, evidentemente creo que a todos nos aterra. Evidentemente. De ahí el éxito de las religiones. Exacto. Lo que te lleva. Y encima es gratis. Lo que te lleva todo, la inmortalidad, perdona, y encima gratis. Bueno, a ver. O muy barato, al menos. Es barato. Simplemente deposita tu fe y ya está. Son varios siglos de penurias y maltratos atroces hacia el género humano. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿eh? Hablo de la religión, ¿vale? Esto está dejando de ser comedia, ¿eh? Yo lo que quería decir sobre una cosa que mencioné antes, el tema este de los científicos que creían y tal, ¿no? En cualquier caso, que no es algo que habla... O sea, que un científico crea en el espiritismo no habla bien del espiritismo, habla mal de los científicos que creían. Y en cualquier caso, lo más importante no es tanto si los científicos o algunos científicos creyeron en el fenómeno o no, sino lo importante es que los magos no creyeron en el fenómeno. No sé si os acordáis, en el episodio de los ovnis, decían, no, es que está el piloto de avión, un piloto o un militar, ellos decían que habían visto y tal. Lo importante es que los astrónomos nunca ven nada.
porque ellos son los expertos en el aire, ¿no? Ellos se pasan las 24 horas del día mirando los cielos, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. ¿Quiénes son los verdaderos expertos? Los magos. Los magos como Harry Houdini, por ejemplo, ellos sabían perfectamente cómo las mediums y los mediums hacían los trucos, cómo movían las mesas y cómo hacían los efectos especiales de la época. A ellos no hubo ningún mago que quedó convencido, ni ninguno. Al contrario, ellos destapaban el fraude de las mediums. Claro, a un mago no le vas a enseñar tú el truco, ya se lo sabe. O sea, cuando tú vas, él ya ha venido 3 veces. Por eso lo de, es que tan científico, era premio Nobel, tal, da igual. Son como... Ellos no están preparados para descubrir un truco de magia. Claro, los magos sí. Es que ellos serían como los informáticos que entienden el lenguaje informático y programan, pues... Los magos serían algo así. Tenía una pregunta para vosotros. ¿Por qué todas las sesiones que se hacen a través con mediums, con tal, son en habitaciones oscuras? O sea, no hay luz para comunicarse con los... Te ponen 4 velas, que pueden ser aromatizadas o no, un poquito de incienso, y ¿por qué es a oscuras? Siempre es a oscuras, siempre es con velas. Ahora ya no hace falta. Porque se basan más en vibraciones, se basan más en sentimientos, en experiencias subjetivas. Mira, estoy viendo a una señora mayor, ¿qué te parece? Ya no les hace falta esto. Pero sí que en el siglo pasado, o a finales del anterior, sí que lo necesitaban. Lo necesitaban porque los trucos eran espectaculares. O las sesiones eran espectaculares. Tía, no, a base de jugar con sombras, imagino, con golpes, cosas que si hay luz, se te ve. Exactamente. Yo diría que es la misma razón por la cual las fotos de ovnis siempre son borrosas, para no descubrir el truco. Sencillamente. Claro. Pero quiero que entendáis que de 820, 1840 no había televisión, no había internet, no había ningún tipo de entretenimiento. Necesitaban esa espectacularidad. No cortes eso, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado? El agua, tío, que está contaminada. Es que sois lo peor. Necesitaban esa espectacularidad. Es más, había apariciones. Cada medium tenía su fantasma. No os penséis que llamaban a espíritus aleatoriamente. O sea, era una especie de casi liga. Cada fantasma competía con otro fantasma de otro medium. Y de ahí... Que era en plan como un combate de Pokémon. ¡Ah! Se tiraban... Sí, se tiraban la bola. La Pokéball. La Pokéball y... ¡ay! ¡Mátalo! Decían ellos. ¡No, estoy vivo! Bueno, total, a lo que vamos. Que necesitaban esa oscuridad. De ahí que gente que estuvo investigando... se encontrará con dificultades, excepto a algunos de ellos que ya eran magos de por sí, como el señor Harry Houdini. Y te paso la pelota a ti, señor. Explícanos, Mario. Bueno, tú has venido a hablar de Houdini, así que es tu momento. De Arthur Conan Doyle, que conocemos todos como escritor de Sherlock Holmes. Y bueno, Houdini... Yo iba a tirar por las películas de Conan. Houdini básicamente, pues eso, era uno de estos hechiceros, un ilusionista, un escapista, inmigrante húngaro de origen judío. Nace en el 1874 y Doyle, de familia católica escocesa, ahora sí, de buena posición, 1859. Escritor de Sherlock Holmes y, bueno, Houdini, eso, escapista, ilusionista. Y gran novela esa. Otras películas de Sherlock Holmes. No, que es un personaje inmortal, que sí. Lo que quieres decir. ¿Cómo que no hay películas hay millones. bueno. Creo que Sherlock Holmes y Drácula se disputan la cantidad de películas. Hay una serie también. Sí. Acaban de sacar, creo, o no lo sé si es serie o película, de la hija de Sherlock Holmes. Enola Holmes. Vale. En Netflix. Es una basura. Bueno, pero lo han sacado, eso es dinero, ¿vale? Eso es dinero. Sí, podéis proceder. Nada, Houdini a los 18 años muere su padre. Bueno, voy a explicar un poco el porqué de esta necesidad que hemos hablado antes, de creer en el espiritismo. En su caso, muere su padre y empeña su reloj para contratar los servicios de un medium, de un espiritista. Y él queda súper, claro, un maestro del engaño como Houdini, queda súper defraudado, se siente estafado, coge un cabreo tremendo porque... Perdón, ¿su padre o su madre? Lo de su madre es en otra sesión. Vale. Sí.
digamos que este es su primer contacto. Luego él, porque aunque luego más adelante veremos que tiene disputas con Conan Doyle por este hecho, la propia creencia del espiritismo, que uno está totalmente posicionado en contra del otro, él en este momento sí que tiene un hambre, una necesidad de creer que te cagas en el espiritismo porque, por su padre, por lo que hablábamos de la Primera Guerra Mundial. Y él, a los 46 años, se monta un tour de 6 meses en el que va al encuentro de cualquier medium, de cualquier espiritista, él con la voluntad y la intención de creer, pero claro, todo lo que se encuentra allí es una puta farsa, porque él se ha dedicado toda su vida a fabricar el engaño y entonces ya empieza que si acudir disfrazado para detectar las trampas de estos medios cuando ya empezaban a conocerle. Sí, efectivamente se disfrazaba porque los mediums contrataban personal de seguridad para evitar que Houdini entrase en las sesiones. Sí. Claro, porque para que no les ¿Qué te parece? engaño. Claro, porque desarticulaba, desmontaba totalmente y además con mucho acierto. O sea, era evidente, incluso los propios clientes, como una pataleta o un niño que refunfuña, se sentían súper indignados y furiosos por haber hecho el ridículo de quienes les estaban limpiando la cartera. Claro. Literalmente. Claro, estás haciendo el ridículo. Y más si todavía tratas de sostener la creencia. Esto ocurre en 1920 y él, o sea, 6 años después se muere. O sea que realmente estamos hablando de su último trayecto. Bueno, claro, tampoco murió de viejo. Murió por un accidente, ¿no? La verdad es que no me he informado de una eso. peritonitis. Tenía inflamado algo en el estómago y ¿Sí? no está muy claro, pero parece ser que fue por un puñetazo. Sí, un puñetazo en el estómago. Yo he visto la peli. ¡Qué violento! Es poco oculto, ¿no? Yo he visto la peli y creo que es por eso. O sea, le golpean, la peritonitis se le agrava y justamente tiene el truco de... Pero no es una pelea. Él es que tenía sus trucos, de sus habilidades era que era capaz de absorber los golpes en el estómago. Entonces mucha gente, en sus números, gente salía del público y le golpeaban en el estómago y él aguantaba. Sí, lo ponía duro como una roca. Sí. Hostia, pero no sabía que tenía algún problema en el estómago. Sí, alguna especie de prolapso o alguna mierda. Pudiera ser, no está claro del todo, que el puñetazo le agravase la enfermedad. Joder. También, Interesante. pues... Ahora lo comento. Comenta. No, él tiene... A ver, lo que acabamos de ver, el ángel luminoso, lo que comenta es que sí, que falleció a través de una peritonitis. Ah, vale, que lo estabais buscando. Que no, claro, lo acabamos de una peritonitis, pero que comentan que no, o sea, las malas lenguas, tío, hablo como las viejas. Posiblemente agravada por el peritonitis. Las chusma. Las lenguas de doble filo, que murió haciendo uno de sus mejores trucos de escapismo, que era que se sumergía en un acristalamiento en agua. Sí, una cabina cristalana con cadenas. Pero no es verdad. Exacto, y ahí murió ahogado, pero bueno, simplemente leyenda urbana. Peritonitis, tan fácil como eso. Continúa. Esto que comentas, perdón, es tranquilo. Lo que se llama, lo que en los laboratorios del siglo XX de parapsicología llamaban el efecto del observador. Y es que cuando en una sesión aparece un escéptico o un mago, por ejemplo, como Houdini o como Jason Randi posteriormente, el efecto desaparece. De repente ya no hay vibraciones, ya no hay entes, los medios no pueden canalizar, no pueden contactar con el muerto. ¿Qué son el antiespíritu? Son como el antiespíritu. Ellos los espantan, ¿no? Los espantan. Que huyen, ¿no? De los escépticos y de los magos, ¿no? Además es que me estoy desviando de mi propio tema, pero sí que es verdad que los mediums son como unos expertos en determinadas facetas de la psicología y son muy hábiles en detectar eso que llaman ellos malas vibraciones. ¿Quién va a ser alguien muy instruido en
en desmontarles por completo, vamos. Excusas baratas. Claro, entonces dicen, hostia, humo que chispea. La historia es que Houdini se encargaba de desmentir y joder, ¿no? A todos los mediums que había. Efectivamente, esa fue su cruzada personal y llegó más lejos todavía. Incluso él llegó a proponer en el Congreso un castigo ejemplar para este tipo de gente porque es que es verdad, o sea, es que le indignaba muchísimo que gente como esta explotara el dolor ajeno tan profundo, tan jodido como es el de perder gente en la guerra, o por la causa que sea, pero es gente muy desesperada y muy dolida por sus difuntos. Eso también lo hace la iglesia y ahí está, ¿eh? Ya, sí, eso también. Pero claro, no, está bien. Claro, o sea, pero sí. Pero él Pero ya... o sea, su vendetta particular es a raíz de que él va a un medium. Claro. Y nota la estafa que es, ¿no? Y aún hay otra estafa, que es la que me queda pendiente. Cuenta. Que es cuando una medium le conecta con su madre. Esa es buena, ¿eh? Esa ahí sí que la destroza. Pero también por el atrevimiento de esta gente, claro, al detectar sus orígenes o los que presuntamente cree que tiene, pues empieza a dar una información que resulta ser totalmente falsa. Lo que ocurre con esta mujer... Bueno, no veo los apuntes, pero da igual, tiraré. ¿Lo sabes o lo comento yo, como quieras? No, sí. Lo que ocurre es que cuando conecta con su madre, esta no le habla en su lengua materna. Su madre hablaba una mezcla de húngaro, yiddish y alemán. Y además el mensaje iba encabezado por el signo de la cruz, cuando su madre era judía. Entonces, todas estas contradicciones no se pueden sostener de ninguna manera. Y Houdini le dice, ¿cómo es posible que mi madre, siendo esto, con estas creencias religiosas, la desacreditó por completo? Sí, porque y eso ya fue, pues, la gota que colma el vaso. Porque la medium hacía como que era su madre y la hablaba en inglés, ¿verdad? Claro. Sí, ella utilizaba un sistema que se llama escritura automática. Que era, sí, la transcripción acústica. Y sobre un papel escribía lo que el espíritu le iba que le iba dictando, lo que le iba claro. Hay que decir que esa medium en realidad era la esposa de Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, seguro, que admiraba a Houdini, y Houdini admiraba a Conan Doyle. Sí. Houdini, si lo dice Pablo, seguro. No, ya, pero es que palabra de Pablo. Me sorprende que es este puto libro, de donde he sacado es un capitulito muy corto. Enlaza precisamente la conexión, porque no voy a decir que los dos tienen la misma pasión, pero la conexión con el espiritismo. Y no menciona eso. Es muy raro. Porque es que además habla de estos dos en ese capítulo. Está obsesionado con convencer a Houdini de que el espiritismo era real. Totalmente, eso sí. Y la primera esposa de Conan Doyle había muerto y se había vuelto a casar con esta otra mujer que era medium. Entonces lo invitaron. Fue un día de playa, hay fotos en internet de ese día de playa, de los dos juntos, y después de la sesión de playa fueron a casa de Conan Doyle, y la mujer de Conan Doyle, que era medium, le hizo la sesión, le puso en contacto con la madre de Houdini, y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Dibujó el símbolo de la cruz cuando la madre era judía, transcribió toda la conversación, todo el diálogo en inglés, cuando su madre jamás habló inglés, no sabía hablar inglés. Y luego hay otro detalle, que es que ese día era el cumpleaños de la madre de Houdini y no mencionó nada. Esto era extraño. Y un detalle más ya para apostillar ya el último clavo en la tumba de esa señora. No se llamaba Harry Houdini. Efectivamente. Y le llamaba Harry. Él se llama Harry. Harry Houdini es un nombre artístico realmente por Houdin, que era un mago francés que lo admiraba. Él leyó un libro de niño de un tal Houdin, que era un mago francés, y él adoptó el nombre de la persona que admiraba. Y ese día, después de la sesión, la amistad con Conan Doyle se resquebrajó ya terminó completamente. No, pero lo que menciona en el capítulo de este libro, el momento de la ruptura se produce con otro evento. No sé si es que hay distintas versiones de lo mismo, hay una más oficial, otra menos oficial. Podría ser, estamos hablando de hechos que acontecieron hace más de 100 años, pues bueno, complicado. A ver, quisiéramos saber qué tiene que ver Conan Doyle en todo esto, porque hemos hablado de Houdini, pero... Me queda algo más sobre Houdini, que es interesante para desmontar a los espiritistas.
que es que él, antes de morir, el famoso código Houdini, le expresa a su mujer 10 palabras, que evidentemente solo conoce ella, para que por medio de cualquiera que se haga pasar un espiritista cualquiera que diga que ha contactado con Houdini. Exacto, que alega tener ese poder, pueda demostrarlo descifrando este código. Ofrecía además una recompensa golosa de cojones, de $10.000, que para la época... Una bestialidad. Claro. Una bestialidad. Evidentemente, los puso a prueba y nadie lo... Evidentemente esos $10.000 no se cobraron jamás. Y nada, cuando pasaron 10 años que mantuvo el luto con una vela encendida junto a su foto, al acabar este tiempo que consideró suficiente... En una habitación de un hotel de Los Ángeles. Efectivamente, apagó esa vela y dijo 10 años son suficientes para esperar a cualquier hombre o algo así. Hasta pronto, Harry. Algo así, dijo. Sí. Interesante. Es muy chulo, muy chulo. Muy chulo. De verdad. No, sí, es Prendiendo un huevo. Es una historia muy bonita. Muchos medios que desconocían este trato que tenía con su mujer, que afirmaban haber contactado con Houdini, desconociendo que había un trato según el cual había un código secreto. Ellos jamás pronunciaron este código secreto, no lo sabían, solo lo sabía la mujer. Hay una película de Houdini, ¿no? Hay una película de Houdini y hay una película de... Por ejemplo, ¿en esa película muestran la parte del medium o no? No, pero sí que tienes otra que creo... Es que ahora no me acuerdo del actor, vale, pero tienes otra bastante interesante que habla de un caso de unas hadas. Hadas. De hadas. Y sale Houdini y Arthur Conan Doyle y los dos son muy, muy amigos en aquella época. Está muy bien porque son unas niñas que afirmaban que ellas en su pequeño bosquecito, ¿vale? Veían hadas y jugaban con ellas. De hecho, hay fotos de las niñas jugando con las hadas. Entonces, claro, Houdini llamó a su amigo Conan Doyle y le dijo, vámonos, vamos a ver qué pasa con esto. Y está muy bien la película porque, evidentemente, ninguno de los dos llega a un acuerdo. Uno se queda con la versión más escéptica y el otro siguió creyendo hasta el final de sus días, que es Arthur Conan Doyle, siguió creyendo hasta el final de sus días que sí que existían las hadas. Cuando las niñas, ya además mayores, confesaron que fue una broma que se les escapó, se les fue de las manos. Y la peli es muy bonita porque tiene mucho pozo onírico. Está muy bien. No sé si el actor del piano, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Ah, ya sé quién es. Sí, Harvey Keitel, coño. se calla. Sí, Harvey Keitel. El pianista no. Ok. Vale. Harvey Keitel es el que hace de Houdini. Es muy interesante, ¿eh? Bueno, estáis hablando de Conan Doyle, ¿no? De las hadas, las famosas. Hay que decir que Conan Doyle era una persona extremadamente crédula para todo. Normalmente las personas que creen en algo así tan extraño no se conforman con una sola creencia de este tipo, suelen creer en todo. ¿No? Gente que cree en ovnis también cree en espíritus o yo qué sé, en la magia. Así que es verdad que en este capítulo no habla... Suelen ser personas crédulas, ¿no? No habla más allá de las creencias espíritas, pero sí, es de suponer que sí. Pero bueno, es de... A ver, la ruptura que iba a explicar con Houdini tiene que ver precisamente con eso. Él creía de verdad que los engaños de Houdini eran totalmente genuinos, que ocurrían de verdad. Sí, totalmente. Y que la ruptura de su amistad, que además fue muy pública, fue tan infantil, o sea, que se produjo simplemente porque Houdini negaba tener esos poderes. Y además le hizo incluso alguna demostración, evidentemente tenía que guardarse con celo porque era la fuente de su patrimonio ese tipo de trucos y solo le desveló alguna pequeña demostración de escapismo y tal. Pero eso enfureció muchísimo a Doyle y la relación terminó por eso, o sea, por esa rabieta. Sí. O sea, por no poder asumir que como un niño que le han dicho, o sea, que Papá Noel ya no existe y no lo quiere aceptar. Conan Doyle creía realmente en la magia. Es algo infantil, ¿no? Creer en la magia. Claro. Hay otro hecho curioso y es que Conan Doyle es el padre de Sherlock Holmes, que probablemente sea el
detective o el personaje más racionalista de la historia de la literatura. Y drogadicto. Claro que como alguien que se dedica a escribir un personaje con una gran capacidad deductiva, pues, lógica, tal... Seguramente él escribió a Sherlock Holmes y la fórmula funcionaba. Es una creación literaria y como fórmula funcionaba y tuvo mucho éxito, con lo cual no había ningún motivo para que fuera distinto o para cambiar posteriormente. Luego había otros casos, por ejemplo, como el de Lovecraft, no sé si lo habéis leído. Sí, bueno. Creó un universo increíble, ¿no? De terror cósmico, ¿no? Decía, ¿no? Que en lo que parecía funcionar un poco también en base a la magia, sin embargo, él era racionalista, ¿no? Vemos los dos polos opuestos, ¿no? Personas muy crédulas que, sin embargo, crean al personaje más racionalista de la historia, y luego personas que crearon mundos súper oníricos y fantasiosos, sin embargo, eran personas muy racionalistas, ¿no? Simplemente el contraste, ¿no? Sí, que curiosamente él se dedica a fabricar magia y precisamente eso, le concede la autoridad de desmentirla. Y el otro, que se dedica a crear racionalismo, se la traga con patatas, ¿no? Y además él era médico, o sea, tenía formación médica. No te diría que fuera científico, porque yo creo que científico realmente, un médico no es un científico, salvo que haga investigación. Entonces sí que lo convertiría en un científico si lo haces investigación. Duras declaraciones. No. Bueno, hay mucha gente que piensa que un médico es un científico, realmente no. Si hace investigación, sí. Bueno, es un doctor, claro. ¡Toma! Entonces no, Conan Doyle no tenía formación científica. Bueno, cambiando de tema. La verdad es que no he llegado a presentar a Conan Doyle. O sea, lo hemos introducido, pero... ¡Que le follen! Pero bueno, ¿quién no conoce a Conan Doyle? Vamos a ver. Ah, por cierto, último, se llama Cuentos de Hadas. La película, ¿vale? Harvey Keitel, y agárrate, lorito, que el que hace de Conan Doyle es Peter O'Toole. La voy a anotar ya. Vale, simplemente no para... parece en nada Conan Doyle. Que aunque no vaya a presentar a este hijo de puta, vamos a darle por lo menos un cierre digno. Y aunque sea simplemente por crear a Sherlock Holmes, no le llames hijo de puta, por favor. Aunque sea por Sherlock Holmes. Precisamente lo que voy a decir es para limpiar un poco su nombre, porque tiene un sentido que él crea en todas estas cosas. Tiene un origen muy tralla, es muy bestia. Él, bueno, pues después de fracasar con unas clínicas que abre, se saca una licenciatura en medicina, en fin, le va como el culo. Pero es que ese mismo año él enferma muy virulentamente, se queda al borde de la muerte y su esposa a su esposa le dan como esperanza un año de vida, pero es que además a los 34 años se muere su hijo, su hermano, sus dos cuñados, dos sobrinos. O sea, acaba con una depresión profundísima. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? La cantidad de gente que moría en aquella época, la necesidad de consuelo tenía que ser brutal. Claro, y en el caso de este hombre, que es un multi-kill. O sea, Lo vamos a dejar, te prometo que lo vamos a dejar. Pues eso, además del contexto de la Primera Guerra Mundial, donde él queda muy conmocionado porque se alista como soldado raso y ve a su alrededor mogollón de tragedias, mogollón de vidas destrozadas, mucha muerte de forma muy explícita y muy dura, pues eso. Eso es lo que le deja en brazos del espiritismo y de todas estas creencias que a lo mejor de no haberse dado todo este contexto tan chungo para él no habría sucedido. Y sí, lo que hemos hablado un poco antes, si tu cabeza no está en ese momento bien, si eres débil psicológicamente, te pueden pasar estas cosas. Bueno, cambiando de tema... No quiero. Sí, porque... Es que sé que he sido un peso de cojones. Sí, porque ojo, ¿eh? Sí, ojo. No tenía sección y... Joder. No tenía sección y han hecho un podcast entero. Me cago en la puta. Lo siento, David, que te he visto pasar a puro. Quiero que me deis vuestra opinión sobre las famosas psicofonías. Los hijos de Pablo se mueren. Las psicofonías. ¿Qué son? ¿Qué pensáis de ellas? Están trucadas, ¿no? David, tú y yo dijimos de ir a cierto lugar cerca de aquí a grabar durante más de una hora, dejar un micro abierto a ver si entraba. Es un sitio donde se pueden dar, porque es un manicomio abandonado. Hombre, mientras haya un suelo transitable firme que te sostenga, se puede andar. Sí. Si queréis que vayamos, dejadlo en comentario. De hecho, iremos
los 5 locos que estamos aquí. De las psicofonías, la verdad es que no hay mucho que decir. Todos los estudios apuntan a que los oyentes que desconocen el significado de lo que se escucha previamente son incapaces de determinar qué es. No sé si me he explicado muy bien, ¿no? Es una pareidolia, es decir, la mente te engaña. Entonces, psicofonía, yo he escuchado alguna psicofonía. De eso escuché una psicofonía que me puso alguien con unos cascos, hay un equipo, y me decía, ¿qué has escuchado? Pero pareidolia no es cuando aparecen... Perdona que te interrumpa, es que me quedaba... Es una pareidolia auditiva. Caricas. Auditoria. Vale. Podrías explicar que es una pareidolia y así. Sí, bueno, yo es que conocía cuando se aparecen las típicas manchas que confunden con un Jesucristo o cualquier cosa, sí, eso se llama pareidolia. A ver, la visual, vamos. Sí. A ver, es la que conocía yo. El hombre es hombre, está programado para ver caras, ver sombras. Claro, ver patrón, interpretar sonidos. Rostros. Claro. Más que nada porque si en definitiva, conocer el mundo que le rodea, porque si no se muere. Porque si no se lo come un oso. Entonces, claro, si eres... Claro, si no eres capaz de reconocer a tu cuñado de tu oso, a tu cuñado de un oso, acabará comiéndote tu cuñado. ¿Qué? ¿Que nos creemos que vemos la realidad? Eso es así. Prefiero el oso. Exacto. Es que nos creemos que vemos la realidad. Bueno, a lo que íbamos. Está diseñado para eso. Por lo tanto, ¿qué es una psicofonía? Una pareidolia. Investigaciones que se han hecho demuestran que según los oyentes escuchan lo que necesitan o quieren. Si tú les das una charla a dos oyentes X, una charla escéptica, escucharán 1000 veces menos que si les das una charla parapsicológica. Efectivamente, el foco de atención cambia radicalmente. Es más, si los pones en situación, incluso escucharán mucho más y con mayor sentido. No, es como cuando te lees un libro muy personal de alguien que no es ciencia ficción, vamos, que todos vamos a sacar la misma interpretación de ahí, que según las miradas de cada uno extraemos conclusiones muy diferentes, muchas veces. Claro, pero bueno, esto... Quiero decir que... Hostia, es que has salido muy fino, ¿eh? Hostia. A ver, en resumidas cuentas... me refiero en cuanto a funcionamiento del cerebro. La gente oye lo que quiere oír. Eso es. O lo que está acostumbrado a oír. Cada uno va a decir una cosa diferente. Es imposible saber. Hablo de una psicofonía auténtica. Me refiero a una psicofonía que no es un fraude directamente, porque a veces en internet yo sí que he escuchado gente que pone vocecitas y dice cosas, y claro, eso es muy audible, eso se entiende muy bien. Pero sonidos extraños que pululan por ahí, eso sí, indescifrable, y cada uno te dice una cosa. Pero es que, a ver, si hasta con fenómenos auditivos más naturales, como es el llanto del bebé o el maullido de un puto gato, yo los confundo a veces. Claro. O sea, porque no eres padre. Entonces, ¿qué tienes en casa? ¿Un bebé o un gato? Pues sé que tengo un gato, pero joder, es verdad que suenan parecidos. A mí al menos me lo parece. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, siguiente pregunta. Se han dado fotos de fantasmas, ¿no? ¿Se han dado? Sí, hay fotos por ahí. ¡Fotos de fantasmas! El misterio al alcance de cualquier bolsillo. Perdón. ¿Hay casos de fotos de fantasmas? Actualmente lo ignoro, no sé cómo está el tema ahora, pero en el siglo XIX era muy, muy, muy común. Era todo un negocio, además. Se vendían fotos de verdad. Se vendían fotos, claro. Nadie sabe muy bien cuándo se produjo la primera fotografía de un fantasma, pero la fecha más común suele ser 1862. Y casualmente coincide con la invención de la doble exposición, de la fotografía de doble exposición. Evidentemente. Lo que permitía hacer 2 fotografías sobre el mismo negativo. ¿Qué opinión tenéis o qué historia conocéis sobre la Ouija? Es el juego, ¿no? O la forma más conocida, ¿no? De comunicarse con alguien Sí, David. del más allá, ¿no? Todo empieza por la necesidad de tener una comunicación directa con los espíritus. Al principio lo llamaban mesas parlantes. Ni siquiera era lo que conocemos ahora como un tablero Ouija. O sea, era una mesa en la que superponías las manos y comentabas, estás ahí, y esa mesa como que bailaba, hacía una especie de movimiento y tal. De ahí derivó a querer saber
más que no solo la medium sacara conclusiones definitivas sobre ello. Y lo que hizo es colocar lo que conocéis ya como la típica Ouija. El abecedario, un sí y un no y un adiós. Y perdona, ¿a través de qué mecanismo bailaba la mesa esa? Es que no lo sabía. Entiendo que a través de algún truco que utilizaría la medium. ¿Algún pedal? Sobre la mesa, los participantes de la sesión apoyaban los dedos. Es lo mismo que la Ouija. Al final, la mesa se movía porque la gente, los participantes movían. Tenía cojera o algo. Conscientemente. No se movía, se deslizaba por el suelo. Vale. Lo que hacía. Antes hemos comentado lo de los científicos que creían o no creían. Hubo científicos como, por ejemplo, Faraday, que diseñaron experimentos para saber si realmente la mesa se movía sola o la movían. Entonces, Faraday ponía unas cartulinas entre la mesa y las manos de los participantes, y entonces si ellos movían, lo que se movía era la cartulina, no la mesa. Y efectivamente lo que se movía era la cartulina, no la mesa. La mesa nunca se movía cuando se utilizaba. Se ponían cartulinas entre la mesa y las manos. La Ouija, bueno, no sé si sabéis el nombre, por qué se llama... Que ahora mismo, sí. últimamente están diciendo que no. Que ni siquiera la palabra Ouija significa lo que significa. O sea que... no significa nada. Viene del francés oui y del alemán ja. Pues ahora mismo... Sí. Más palabras. Ouija sería sí. Pero es que últimamente hay una corriente en la cual dicen que no. Que viene de Egipto y tal, ¿no? Es que exactamente, creo que es simplemente por le pusieron ese nombre, o sea, no es algo ni puta idea. La hizo Chimo Bayo. Vamos, que no tengo ni puta idea. A ver, sí, no. Esto es lo que dijo el propio Elijah Bond, que es el que inventó la Ouija. ¿Ese no es un actor? Ese es Elijah Wood. Ah, vale, perdón. Ese es Elijah Bond, que es 007. Elijah Bond se llamaba. Que la inventó en 1890. La versión mesa. Sí, la versión Ouija que... La versión planchette, que es como le gusta llamarlo a los... Planchette. Una plancha científicos. ¿Qué queremos conseguir con eso? En teoría es la comunicación con el más allá, con los espíritus. ¿Qué realmente conseguimos? Pues que un movimiento psicomotor venido de nosotros mueva ese vaso o ese trozo de madera con forma de corazón que tiene un agujero en medio. No sé si, supongo que lo habéis visto todos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Hay pruebas. Hay pruebas empíricas que demuestran que es así. Estamos comentando antes de empezar la que he visto yo por casualidad esta mañana, y es que en una sesión donde gente random hacía Ouija poniendo letras, unas fichitas con letras, un sí y un no, conseguían una comunicación. De hecho, ellos mismos se asustaban porque creían que estaban jugando con algo que creía que estaba por encima de ellos. Esto sí que no me había pasado en la vida. Sí, porque tú lo has levantado y yo no estaba haciendo ningún esfuerzo. Se asustaban bastante. Conseguían hacer una comunicación. Conseguían hablar con el espíritu de una tal Laura. Es interesante porque el experimentador, cuando acaba en esa sesión, lo que hace es cambiar esas letras por números. Y esos números, aleatoriamente debajo, hay letras. ¿Qué es lo que consigue? Que la comunicación con los muertos ya no sea tan... con los supuestos muertos o los espíritus ya no sea tan fluida. De hecho, no da pie con bola. Anotan números, evidentemente, porque los círculos están enumerados. ¿Y qué resultado les da al girar y ver las letras? Palabras al azar. No hay palabras. Ojalá. Letras al azar. No hay ni siquiera eso. Incluso cuando les indican que va, para empezar, ya no hay una comunicación fluida. Ya tardan bastante en que ese vaso se mueva. Tardan bastante. Y cuando empieza a moverse, ningún número coincide con ninguna palabra. No articulan nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el fantasma no puede ver a través del número? O sea, que debajo hay una letra. Claro. ¿O quiere decir que es un movimiento psicomotor? ¿O quiere decir que el fantasma solamente está cuando lo llamas y no está presente cuando se hace el truco? Pues yo estoy más a favor de que es un movimiento psicomotor. Y ya está. Ya en el siglo XIX se probaron otros sistemas para saber si realmente que movía el vaso o la planchita esta era de espíritu, eran las personas. Que además me parecen mucho más limpios que el que tú has comentado.
Que debe ser moderno, ¿no? Debe ser actual. Sí, el vídeo tendrá 7 años, como mucho. Sí. Por la calidad de imagen, más que nada. A ver, uno de ellos, el más burdo, es sencillamente que nadie toque el vaso, o que nadie toque la plancha. El vaso no se mueve solo. Si nadie toca el vaso, el espíritu no es capaz de mover el vaso. Por otro lado, vale, vamos a poner la mano encima del vaso. Vamos a vendar los ojos de los participantes, que nadie vea nada. Cuando le vendan los ojos a los participantes, no hay ningún mensaje, no se puede transmitir ningún mensaje, no hay nada legible, es aleatorio. El vaso se mueve, pero no está transcribiendo ninguna información. Entonces, al final, es la gente el que dirige el vaso hacia el sí, hacia el no, hacia el abecedario, etcétera. Claro. Y luego hay otra cosa interesante, y es que el fantasma, el espíritu, nunca sabe más que el conocimiento de la gente que está en la sesión. Eso es lo decir, que... Si, por ejemplo, la gente que está en la sesión no sabe cómo se llama el presidente de Ucrania, por poner un ejemplo, el espíritu tampoco lo sabe. Es que yo conozco un experimento a tenor de lo que dice. Es muy parecido, este es del siglo XX, y se hacen una batería de preguntas. No sé si eran 8 o 10 preguntas a lo Trivial Pursuit, en una primera fase, y el nivel de confianza, digamos, que tienes sobre lo que has dicho en un ordenador. Luego eso se pasa a la Ouija. Pero se hace esas mismas preguntas y se añaden más, pero junto a una persona, y a él le vendan los ojos. Porque el efecto que comentábamos antes, que bueno, en este estudio le llaman efecto ideomotor, funciona mejor cuando la persona cree que está en compañía de otros, que accionan lo que usen, ¿no? El puntero. Y en una tercera fase hacen esas mismas 2 columnas de preguntas y añaden otra más. Eso es simplemente pues para contrastar que el fantasma no aporta un nivel de conocimiento superior. Pero además, 21 de los 27 participantes creen que no son ellos los que movieron el vaso. Claro, ellos además y acusan a la otra persona, porque claro, muchos de ellos no son creyentes del fenómeno. Acusan a la persona que tenían al lado de haber movido el vaso o lo que fuera. Me dicen, no, yo no he movido una puta mierda. Ha sido el que está. Pero claro, como tenían los ojos vendados, no lo sabía. Sí, es interesante también que el conocimiento que parecen tener los fantasmas es muy burdo. Es decir, todos los mensajes que transmiten son así algo como te quiero mucho, o soy feliz, o no lleves la falda tan corta, o cosas así. Nunca dicen nada realmente sustancial y que realmente suponga un desafío intelectual. No te dicen, pues mira, por cierto, el testamento está en la caja fuerte y la combinación de la caja fuerte es tal, ya que no podéis sacarlo, pues... Claro, a lo mejor nada. A lo mejor lo que debemos asumir es que el fantasma tiene un conocimiento muy pobre, que podría ser, no sé. Sí, pero todos, porque no solo se mueren los tontos. Claro. A ver, esto es discutible. Discutible hasta tal punto de que la Divina Comedia fue acabada... La novela, la sí, obra. Sí, fue acabada por el hijo, porque él murió antes de acabarla, y sus últimos trozos fueron dichos a su hijo a través de mediunidad. No sé si lo sabíais. Sí, el fantasma... No, miento. Pues un buen reclamo comercial, ¿no? Decir, mira, esto lo ha escrito mi padre a través de un... A través de sueños, el hijo le comentaba dónde había dejado escrito exactamente los legajos que él transcribiría después. Y eso ha pasado varias veces. Incluso quiero recordar que una medium, de hecho es un medium brasileño que por allí se lleva mucho, que es capaz de escribir música como si fuera Beethoven o Bach. Hasta ahí puedo leer. No me he querido meter en el tema porque suena regulinchi. Bueno, hay muchas novelas que han sido acabadas por hijos o por otras personas o por amigos. No sé, de Lovecraft, por ejemplo, que he mencionado antes. Y otras novelas han sido acabadas. Raymond Chandler también. Hostia, qué sacrílego es eso. No es... Bueno, son novelas que están inconclusas. A lo mejor queda la mitad o queda lo que quede. Da igual. Y otras personas las han acabado. Es decir, personas con capacidad para escribirla. Otros escritores. Es decir, no es seguramente el hijo de Dante. El hijo de Dante, que es el que era autor de la Divina Comedia, seguramente tenía capacidad para escribir, incluso posiblemente tenía anotaciones su padre escritas en alguna libreta o lo que fuera sobre cómo iba a seguir el hilo de la novela. O sea, no es tampoco extraño, es decir, no achaques a los fantasmas lo que es explicable fácilmente. Sí, claro, porque, a ver, estamos hablando de un ser humano, o sea... Efectivamente. Otra cosa es que lo hubiese escrito yo, que es el niño de 4 años, ¿vale? No, mira, se lo he dictado al niño de 4 años o a mi madre de 90, ¿no? Pero o a mi gata de tu hijo, ¿no? En plenas facultades mentales, seguramente con una formación
potente sea capaz de acabar tu obra, pues tampoco tiene ningún misterio, la verdad. Aparte de la Ouija, no sé si lo conocéis, hay otro método, el famoso péndulo. Bueno, ¿Dónde no? Ah, vale. pero eso es la hipnosis. Tengo un amigo que lo tiene. Hombre, que si tienes amigos y yo. Tengo un amigo que lo tiene. Como que tú, No es hipnosis, cuidado. ¿no? No somos Tú- hipnosis. Es un péndulo, acaba así en forma. Cada péndulo lleva a alguien. Tiene como el péndulo malo, el péndulo bueno, el más guay, el menos guay, el más seco, el menos. ¿Qué cojones? ¿Vale? Cada dentro lleva como un alma, ¿vale? Entonces tú le haces. No sé cómo Tú vais. te lo dejas colgar, lo coges así como si fuera Depende. lo que va contando las abuelas. En la isla, ¿cómo se llama eso, coño? Lo que va. Sí, como si fuera Ah, un rosario, vale. tú y lo cuelgas, ¿vale? Entonces, en teoría, tú te comunicas a través del alma por el péndulo. Y en base a... Las preguntas solo pueden ser de sí o no. Pero lo zarandeas o haces el parecer de alguna forma. Según, en teoría, lo que él quiere contestarte, si se mueve así es sí, si hace así no. Si no lo tienes claro, vuelve a preguntar porque él tampoco lo tiene claro. O sea, cuando En da teoría- vueltas es en plan que haces una toma y no sabes dónde ir. ¿Vale? Créeme que hay más gente, pienso, que ha probado el péndulo que la Ouija. De hecho, hola, tengo un amigo que tiene un péndulo en su casa. Podríamos decir No es de que broma. como el que ha probado los porros y la coca, que hay más gente... Hay Es- gente que es prueba más. los porros que la más. farlopa. Yo creo que es al revés. ¿Sí? Supongo que es más cómodo Y lo puedes hacer tú solo. Como que... Lo puedes hacer tú solo. Te recomiendo estar a solas en una habitación para jugar a esto. O sea, para comunicarte. y a oscuras, ¿no? No, eso da igual. Eso da igual, pero sí que todo es mental. Tú las preguntas no las haces a viva voz. Tú las piensas. Lo que quieres decirle, lo tienes que pensar. O sea, las preguntas están Ya, en la ya. mente. Está bien, podríamos dejarlo para el próximo programa Sí. y Ya, vemos magufos y comentaremos también el péndulo, comentaremos, por ejemplo, el Reiki si queréis y comentamos Eso es un negocio, ¿eh? y el péndulo no. Claro, de hecho, Aquí te cobra 30. Y el espíritu. Por imponerte las manos. ojo, Ale, la rodilla curada. ojo. Que es verdad. No, Lo cura. pero no, escúchame. Mira qué gadico te he sacado. Que cuando haces tu primera sesión de Reiki te regalan tu péndulo. No te lo Ya. tienes a perder. O sea, hay que tener cuidado con eso. Siguiente pregunta, va. Llegamos a la pregunta que más le gusta a Pablo. ¿Qué casos conocéis? Nosotros conocemos casos memorables de la historia y lo bonito es que Enzo conoce casos particulares. Otra historia que es la vida. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Un segundito, Enzo, ¿os dais cuenta que en su familia pasan muchas cosas? Sí. Porque su madre vio un marciano en el anterior capítulo. Ok, hay que tener en cuenta una cosa. No les Bueno. pasa que en cada familia de vosotros hay una tía que está loca, ¿no? O un tío. Sí, ¿no? Sí, pues puede ser. Eso es normal, ¿verdad? No solo, a mí, En mi caso varía. no solo me pasa a mí, aquí que me pasa a todas. Siempre hay un tío o una persona loca. Pues tengo una tía que hace muchos años, tiene, no sé, ahora 50 y pico de años. A ver. No la trates de loca. Es que en verdad está loca. Con diagnóstico, Pero- ¿no? pero que Medicada. Ah, vale. Pero entonces ¿qué sí, tiene, sí. ¿qué tiene exactamente? O sea, esquizofrenia. Esquizofrenia. Esto puede explicar muchas cosas, pero... Yo diría que todo. todo. Ah, claro. Bueno, pero- va, pero hasta aquí la intervención. ¿Quieres Queremos hablar. escuchar la historia o no quieres escuchar la Lo historia? Por quiero. favor, faltaría más. Pablo quiere. Sí, sí, Corto los ya. micros, ¿eh? Dejarle ahora- hablar, coño. Claro, y ahora digo yo que he Es visto a Hitler porque me tomé 7 cartones del SD, no sé. De diazepam, sí. Cuando tenía, no sé, 14, 12 años, esta persona tenía muchos sueños. Soñaba con un niño que la molestaba en los sueños. Y esta era una casa donde yo pasé mi infancia ahí, casa de mi abuela, pero ya se vendió, se mudó y tal. Era una casa colonial muy, muy antigua. Muy, muy vieja. Mis abuelos se mudaron ahí, tuvieron sus hijos y tal. Y mi tía empezó a soñar con este niño. Mis abuelos deciden contactar con un medium para ver de qué trata esto. Y resulta que en la casa había un niño enterrado en el patio. Esto fue verdad. A ver, A ver, o sea... O sea, es verdad. Escucha. Tu tía... la primera. Pero déjame acabar. A ver. Sí, pero por recapitular. Pero la primera pregunta. ¿Tu tía vivía en esa casa? Claro, mi tía vive en esa casa. Vale. Mi tía vive en esa casa. Y soñaba con ese... Soñaba con un niño. Resulta que mis abuelos, que son padres de mi tía, contactan con un medium, traen el medium en la casa y le dicen a mis abuelos que hay un niño enterrado en la casa.
Puede ser casualidad, sí. Casualmente hay un niño enterrado en la casa. O sea, lo comprueban, ¿no? Excavan y aparece el... O sea, se verifica, o sea, se corrobora. Se corrobora. Lo de tu tía y la medium. A ver, la medium había recibido alguna información de esos. No lo sé. A ver, es que no... A ver. Yo lo que sé que si vas a la casa de mi abuela hay una fachada que está totalmente... ¿Excavada? Exacto, pero la han vuelto a... ¿La han vuelto a tapar? A tapar. Y me cuenta mi madre que sí, había restos de huesos de personas ahí. Cuando quitan los huesos y mis tías dicen que deja de soñar con el niño ya. Y nada, eso es todo. Vale. Tengo una duda, ¿no? ¿A ella le diagnostican antes o después de que pasara esto? A ver, puede ser casualidad. Yo creo que es casualidad. A ver, eso... Casualmente los huesos eran huesos de una persona pequeña. De todas formas, igual no estaba escuchando, pero ¿por qué razón contratan tus abuelos los servicios de la medium? O sea, que igual no estaba escuchando yo, digo. Que soy dispersito. Ah, vale. Vale. O sea, ¿por qué razón tus abuelos, que igual lo has dicho, contratan los servicios de la medium esta? O sea, ¿cuál era...? No, es que mis abuelos también creen mucho en esas cosas, son muy supersticiosos. O sea, pero... Ya, bueno, querrían saber algo sobre... su futuro o lo que fuera, y esta salió por ahí. O sea, es que es muy raro que una medium salga diciendo, pues tienes un niño enterrado. Sí, y casualmente había uno. Era algo, espérate, es algo muy típico de allí. De la zona. No. A ver. Porque claro, eso aumentaría las posibilidades de que... No, pero conforme más retrocedes en el tiempo, estamos hablando de su abuela, ¿verdad? Claro, o sea, mi tía. Que fuera habitual. 60, 70, quizás. No, mucho... Sí. Años 60 y 70, sí. Conforme más retrocedes en el tiempo, y según en qué zona también, más está en auge el fenómeno, ¿no? Claro. El espiritista. Preguntas que me vienen a la cabeza. A ver, número 1. Su hija les comenta que has soñado con un niño. Vale. Tus abuelos, tus padres, o sea, sus padres, o sea, tus abuelos. No es tan difícil la vida, ¿eh? Para mí sí, perdóname. Sí, a mí me cuesta. A mí me cuesta, vale. Y a la audiencia a lo mejor también le cuesta. Vamos a respetar a la audiencia, por favor. Lo poco que hablas y lo mucho que insultas. Por favor, te lo pido. A ver. Llaman a una medium porque tiene sueños su hija. Era un medium, era una... Un señor. Un señor medium, vale. ¿Y les indica dónde cavar? Sí, porque, a ver... Esa respuesta se ha sí, porque un poco. Sí, es sospechosa. Justo donde le señala que estaba ahí estaba el... Eso tiene sentido. No, eso tiene... Testimonios de segunda y tercera mano. No, eso tiene sentido lo que ha dicho él antes de las energías. Eso hay veces que lo detectan y te dicen aquí hay alguien o aquí no o tal. Eso puede ser, claro. Vale. Ya, pero es que resulta, no sé, raro, asombroso que Mario, busquemos la lógica, un momentito. O sea, que le dé a la tía esa por decir... O sea, vale. No es lo que suele decir un medium. No Imaginemos que dice aquí, y cavan ahí y hay huesos, en teoría los ha mirado un forense y... ¿Qué no lo enterraría la hija de puta? Un momento, vamos, todo se andará. ¿Hubo alguna ¿Entiendes que un forense les dice... Un forense, ¿no? Les dice, sí, son huesos de niño pequeño. ¿No? Sí, eran huesos pequeños. Vale. ¿Y no levantan todo el suelo? Porque a lo mejor no solo hay un niño pequeño. Claro, igual es posible que allí hubiera un cementerio. Claro, de todas maneras, no sé, no sería muy... Es muy usual, ¿eh? Hay pueblos que están construidos sobre cementerios. Y gente que lo sepa. Puede ser el medium que tenga acceso a ese conocimiento, es decir, que sepa que supiera por medio de sus abuelos o tal que hubiera la gente enterrada. Al final es que es un poco irrelevante eso. También hay por eso la pregunta de por qué cojones la medium sale por ahí, porque no es un tema... A ver... porque es lo más común. Es decir, la mujer sueña con un niño, ¿no? Claro. Sueña con un niño. Pues lo típico es pensar, pues que hay un niño enterrado. Ya, pero... Lo hemos visto en las películas siempre. Pero a la medium no le contratan. Sí, pero en los 60 no había tanta referencia. Pero a la medium no le contratan por lo de ese sueño. O sea, es una coincidencia. No, la medium la contratan porque mi tía le dice que hay un niño que la está molestando en los sueños. Ah, vale, la contratan por eso. Claro. Vale. Claro. Es lo que te preguntaba antes, que por qué contrataban los servicios de la... Ah, no, sí, por mi tía, por lo de mi tía. Sí, por lo de mi tía. Claro, pero a mí lo que me extraña es que no levantaran todo. O sea, si aparece el cadáver
de un niño, entiendo que levantaran toda la estancia. La correa era muy caro, David. Pero son preguntas que no tendrían que ser para Enzo, sino para su abuela. Claro, da igual que fuera caro ya. Una vez. Ay, eso da igual que sea caro. Ahí se mete ya el gobierno a investigar. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué hay ahí? Un testimonio. Seguramente. Estoy hablando de la ignorancia. Capaz fueron mis abuelos que enterraron a un niño. ¿Qué pudo pasar? Capaz tenías un tío que sobraba, ¿eh? Capaz era mi abuelo que enterraron a un hijo también. Bueno, Mario, ¿algún caso que conozcas? Caso familiar o algo, ¿no? La verdad es que no. O sea, lo único que puedo mencionar, si queréis, es algo que escuché hace poco en un Misterios Cotidianos que hace Ángel Martín, que es una experiencia suya de su infancia. Que hostia, y además es una persona también bastante racional y tal, y la verdad es que mola. Momento. Estamos hablando del mismo Ángel Martín. Sí. Que tuvo que ir a un... Sí. No, pero... asistencia psiquiátrica. Sí, pero presentaba Órbita Laica, que es un programa racionalista. Además, aunque haya pasado por ese episodio, él tiene muy claro lo que es. Él, al fondo de la casa donde vivía con sus padres, tenía un piano que se ve que tocaba un amigo de sus padres, no sé qué, con cierto virtuosismo, dice él. Y una noche lo escucha y él no piensa nada extraño. Él simplemente se levanta y dice, bueno, pues como otras veces que ha ocurrido, pues a lo mejor después de una sobremesa tal, es de noche, mis padres han traído de invitados a esta gente y están pues eso, con las copas de vino mientras el otro toca y tal. Y a medida que se va acercando, mira hacia el dormitorio y ve que sus padres están durmiendo. Él cuenta que el piano sigue sonando. Y dice que se arrepentirá toda su vida porque no se atrevió a traspasar el umbral de la puerta. Dice, por no sentirse preparado por lo que pudiera haber allí. Dice que se volvió a su dormitorio y decidió enterrar eso y acostarse. Bueno, Pablo, coméntanos. No, yo no tengo ningún caso particular, pero lo que decía David, ¿no? De que si hay casos en la historia. Yo quería comentar algo sobre Sylvia Browne, que es una medium, era una medium, ya falleció, una medium de Estados Unidos, ¿no? Entonces estoy recordando un caso en el que Amanda Berry, que era una niña, había desaparecido en 2003, estuvo más de un año desaparecida. En 2004, Sylvia Browne, esta medium, fue invitada a un show de televisión, de estos que tenemos en la matinera, ¿no? Como aquí el de Ana Rosa, estos shows matutinos, ¿no? Y entonces Ana Rosa, gran periodista. Le preguntaron sobre esta niña en presencia de la madre también fue invitada, la madre de la niña desaparecida, quiero decir, y lo que dijo es que había muerto, lo cual era fácilmente deducible, ¿no? Después de un año sin tener noticias de la niña, pues era fácil deducible que había muerto, ¿no? Como tantas otras personas, ¿no? Por favor, dime que no estaba muerto. En circunstancias similares. En 2006 la madre murió finalmente. Hablamos de que la niña desapareció en 2003. En 2004 hizo estas declaraciones, en 2006 murió la madre y en 2013 la niña apareció. ¿Qué dices? Sí, había sido secuestrada junto con otras 2 niñas, por cierto. ¡Hostia! Y la niña escapó. Había estado en cautiverio. Y lo curioso es que estando encerrada, la niña tenía acceso a la televisión y vio todo esto, como sucedía, ¿no? Como la medio. ¿Puede ser que hay una película de esto, tío? Puede ser. Lo ignoro, no lo sé. Me suena el caso mucho, me suena demasiado el caso. A lo mejor no. Hay otro caso también con Sylvia Browne, en la que un adolescente desapareció. Esto fue antes y también dijo lo mismo, que dice, lo veo en unos matorrales, muerto. Y luego resultó que estaba de parranda con un amigo. Apareció en casa de un amigo más semanas después. Sylvia Browne. Sylvia Browne es una cara dura. Tengo aquí una lista de predicciones que me parece muy... O sea, los 2 casos son criaturas suyas. Sí, los 2 casos son obra suya. Pero me llama la atención de que siendo tan nefasta, sigue ejerciendo o... Bueno, si sigue ejerciendo ya será desde el más allá porque falleció. Sí, esta es la lista de predicciones, ¿vale? Ella predijo, por ejemplo, que Bill Clinton, ¿os acordáis, no? Del caso Lewinsky. Sí. ¿Verdad? Ella dijo que no, que era todo un escándalo, que se sabría, o sea, que era un escándalo. El escándalo fue que era todo un montaje, ¿no? Luego tanto Clinton como Mónica Lewinsky
admitieron en el juicio que mantuve. Que era real, ¿no? También dijo que George Bush, el padre, que derrotaría a Clinton en las elecciones del 92. Bush perdió. Que ganaría en el año 2000 Bradley las elecciones en Estados Unidos. Hicks perdió también. Que Saddam Hussein estaba escondido en las montañas de Irak. Luego apareció escondido en un pozo de su pueblo. Que Osama Bin Laden había muerto. Ahora está muerto, pero en aquel momento estaba vivo todavía, seguía vivo. Que Michael Jackson saldría culpable en el juicio de 2005 por abuso sexual. Fue sobreseído. ¡No dio una! Que en el 99 se descubriría la cura del cáncer de mama. No acertó. Luego estuvo 8 días antes, esto es curioso, estuvo 8 días antes del 11S, estuvo en el programa de Larry King. Y no mencionó nada sobre el 11S. Es que ella no solo habla con los muertos, sino que además es adivina. ¿Vale? Entonces, luego posteriormente ella lo que dijo fue que había tenido sueños esa noche. Había tenido la noche de antes había tenido sueños sobre un gran incendio y tal. Bueno, pero esto lo dijo después de que ocurriera, claro. No tiene ningún valor. Pero dijo que Brad Pitt y Jennifer Aniston tendrían un bebé ese año. Ese año se divorciaron. En 2005 se divorciaron. Y lo más gracioso es que predijo su propia muerte a los 88 años. Y murió con 77. Hostia. Erró por 11 años. Hostia. Digamos que los Simpsons tienen más credibilidad que esta tía. Sí, esta mujer no tiene ninguna credibilidad. Porque los Simpsons sí que han adivinado, sí que han aparecido luego cosas. Sí que adivinó cosas. Por ejemplo, adivinó que Warren Beatty y Spinette no tendrían ningún éxito en política. Y efectivamente se cumplió. Spinette. No, esto es obra mía. Pero lo de Warren Beatty sí, bueno, pues no era tampoco. ¿A que te extrañaba? Obra tuya se llama Sobrevivo, que no es poco, y poco se habla de ese libro. En el 2007 su exmarido, su primer marido, se casó varias veces, dijo que ella le había dicho que no tenía ningún poder sobrenatural y que ella solía afirmar que los ingenuos merecían que se la colase, no me acuerdo con qué palabras se lo dijo, ¿no? Que merecían que les engañasen, ¿no? Que les estafasen. Ella ha dicho varias veces que trabaja con la policía y con el FBI como detective psíquico, pero de acuerdo con el Skeptics Dictionary, en 21 de los 35 casos, los detalles que dio eran demasiado vagos y ambiguos como para verificar su exactitud, y en los 14 restantes, Sylvia Brown no jugó ningún papel útil. Es decir, ella va presumiendo de colaborar con el FBI para resolver casos, realmente no ha resuelto nada. No ha resuelto nada. Su vida. Y bueno, ya está, básicamente eso es. Básicamente una estafadora como una puta catedral, sí. Básicamente. Y ya lo que hace suele hacer, como el resto de mentalistas, ¿no? Pues lo que hace lectura en frío, lectura en caliente. Lectura en frío es cuando deduces detalles en base al origen étnico, a la religión, a las vestimentas de la persona, al cuidado personal, ¿no? Hay detalles que te pueden desvelar mucha información de una persona sin necesidad de conocerla. Y la lectura en caliente es cuando directamente te pasan información sobre esa persona y después vas tú y se lo dices a él. Pero de eso también se encargan los psicólogos, ¿no? Sin conocerte. Bueno, Sherlock Holmes analizarte. Hacía eso. Claro. Anne Germain, por ejemplo, es muy buena con la lectura en frío, ¿no? Deducir detalles. Ya, yo también me estoy meando. Sí. Y hay otros. Me estoy acordando, por ejemplo, de Popov, un predicador en Estados Unidos. Lo que hace es que antes de la sesión de los espectáculos, ¿no? De los shows que monta, infiltra gente entre el público, haciéndose pasar también por clientes, y les extrae información. Oye, pues tú, ¿por qué estás aquí? ¿A qué has venido? Pues mira, pues yo porque se murió mi madre, o porque perdí un hijo, o porque no puedo andar, o me ha salido un bulto en la rodilla, yo qué sé, cualquier cosa. Sí, ahí siempre te asalta la duda. Le comunican información. El de la tercera fila, jersey rojo, está aquí porque ha perdido a su hijo o porque tal. Y él, lo acierta todo. Eso es lectura en caliente. También es verdad que hay 3 maneras de que un alma, un espíritu se te aparezca o tú puedas llegar a verlo. No sé si lo sabéis. Ni idea. 3 maneras en que puede aparecerse. Es una forma de... ¿No, David? A ver, ¿estás aquí? Sí. Que digamos que los espíritus pueden aparecer de 3 maneras. No necesariamente de las 3 maneras, pero pueden aparecer, o sea, en forma a lo mejor de una sombra, según dicen, de una sombra, de un calor como energía, o incluso dicen moviendo objetos. Vamos allá. Tendemos a confundir espíritu con fantasma. Ya. Pues yo el primero, no es lo mismo. Es lo que os he comentado antes. El espíritu tiene una misión. O sea,
quiere trascender, quiere ser más inteligente, más sabio, más bueno, y pasa por unas diferentes fases. El espíritu se vuelve a reencarnar en un ser humano. Pasa por años y años de experiencia. El fantasma, en teoría, no. El fantasma es un ser desencarnado que se ha quedado anclado en un sitio por un fenómeno luctuoso. No es lo mismo. ¿Has dicho luctuoso? Sí, luctuoso relacionado con la... Luctuoso relacionado con el lucto. Lactosa. Con esa Lactosa. Vale, me sale bien. Entonces, claro, hay que intentar saber diferenciarlo. Sí, no, sí. No, sí, yo También, intento, pero... eso tienes toda la razón, igual que el Poltergeist, que no es lo mismo, por ejemplo. Claro, es que, claro, también, o sea, hay que... No metamos todo en el mismo saco, porque si metemos todo en el mismo saco, Se acaba el podcast. en teoría abarcamos todo el maguferío del mundo. Te entiendo. Bueno, chicos, vamos a ir finalizando. Yo quiero que me deis cada uno una opinión sobre esto. ¿Existen? ¿No existen? Pero Se puede hablar con los muertos, ¿no? ¿Será que no hemos dado? ¡Granuja! Una breve conclusión. Tienes que tener en cuenta que yo la primera media hora me he echado una siesta aquí de puta madre. Os he dejado hablar. Pero, y a partir de ahí, Yo me he ido unas cuantas veces. una breve conclusión, dado toda la información, sobre todo. Me interesa la conclusión de Enzo, porque igual hoy le hemos girado la cabeza. Yo creo que la he hecho. Sí. Enzo hoy va a soñar. A ver, yo de verdad que he aprendido mucho. Este podcast es más educativo que cualquier otra cosa, yo creo. Al final, Gracias. sí, ¿no? Bueno, No ha sido por ti, David. puto. Podcast educativo y el espiritismo está interesante, de verdad. Me gustaría probarlo algún día, de verdad. Eso es lo que opino. ¿Lo quieres probar? Probar, si lo quieres probar. No, en serio. ¿Probarlo a qué te refieres? ¿Una sesión? A una sesión. Experimental. Una sesión espírita. Sí. Es que, claro, necesitamos un medium. O sea, necesitamos una persona que te mienta a la puta cara. Exacto. Entonces es el problema. Y Pero que bueno, lo sepa hacer muy bien. claro, y que sea bueno porque... Podríamos poner a prueba los experimentos, ¿no? Que pusieron a prueba los científicos. O, por ejemplo, vendarnos los ojos y tal, a ver si conseguimos. Pero Yo lo que pienso es que si nos vendamos los ojos, alguno acaba con el Ah, vale. Hostia, ¿qué estás pensando? Seguro. ¿Tú también? Quedar con un medio y vendarnos los ojos. Digo, que me come la polla. No, a ver, Hay un tal truco. Estos a ver. empezamos con bondage, con... No, ahí está el truco, que tú no lo ves, lo sientes. Esto podríamos dejarlo en comentarios. Si queréis de verdad que hablemos con la asociación mediúmnica de nuestra localidad, ponedlo en comentarios y bueno, intentaremos igual hasta quedar con ellos. Que dudo mucho que acepten en cuanto oigan el podcast. O sea, lo dudo bastante. Pero sobre todo bueno, cuando no le vamos a pagar €1. O sea, a ver, en teoría son sin ánimo de lucro. sí, ya. Ya. Está mirando yo precios. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sin ánimo de lucro, me levanto una pasta que flipa sin el lucro. Bueno, pues eso sería complicado. Bueno, Mario, ¿tu opinión? Pues nada, que me tengo que escuchar el podcast para enterarme de lo que hemos hablado. Nada, mi opinión, a ver. Pues básicamente lo que he dicho antes, que supuestamente no entendíais ninguno, menos excepto Pablo, que es una mente privilegiada. Cultivada. ¿Qué has dicho? Que no lo creo por eso, porque todo el mecanismo ese tan complejo del universo que fabula para que los genes y nosotros nos conservemos y etc. De esta manera, no tendría ningún sentido. Si puede existir con independencia del cuerpo. Completamente. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Tienes razón. Pablo, Simplemente decir que acerca de la otra vida no hay ninguna prueba y que lamento mucho que no haya ninguna prueba y que ojalá lo hubiera. Eso también. Pero... Ahí o sea, a mí me hubiera... O sea, yo quería creer. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo más joven que leía el libro este de Raymond Moody, de experiencias cercanas a la muerte. O sea, porque quería ver si había algo ahí objetivo a lo que agarrarme para decir, es que cómo molaría. Pero es que... Pero esto lo aplico también, por ejemplo, al tema de los ovnis. Ojalá. O sea, ojalá esas luces o fueran visitantes del espacio que vienen a transmitirnos conocimiento claro, porque que todo no sería mejor, creo yo. Claro, habría al final, mucha más podrían diversidad. aportarnos muchísimas cosas. No sé cómo han superado sus
sus problemas sociales o, no sé, mil historias, ¿no? Pues eso, al final, en el caso concreto de este libro, pues veías que al final todo se basaba en testimonios, que sí, que todos guardaban mucho parentesco y no se conocían entre sí, pero que eso puede ser pues por mecanismos cerebrales que emulan una experiencia similar, pero no había nada objetivo, digamos, que al haber salido del cuerpo se pudiera corroborar luego que ha visto un objeto que no podía ver desde su posición en la camilla donde estaba en coma o lo que fuera. O sea, no había, era todo aire, vamos, no había nada. David. ¿Soy muy pesado? No, estoy bien, tranquilo. Conclusión para acabar. La vida es lo que es, la muerte es lo que es y los espíritus son lo que son. Suicídate. Entra música.